La caja del verdugo. Primera parte. La caja misteriosa. Tomás, Mateo y Franco eran 3 chicos de primero de secundaria que compartían una fascinación por lo oculto. En lugar de pensar en chicas y en fútbol, su diversión pasaba por invocar espíritus, probar juegos paranormales encontrados en foros oscuros que prometían conectar con el más allá. Para ellos, las historias de fantasmas no eran algo que diera miedo. Lo que los atraía a ellos era jugar con lo prohibido. Ya habían jugado con una ouija, probaron el espejo de medianoche, intentaron el juego del armario, incluso jugaron a la llamada de la muerte a las 3:33 a.m., pero la línea ni siquiera dio tono. Había decepción en cada intento, pero eso solo los empujaba a más. Una tarde Tomás caminaba solo por un barrio viejo, buscando tiendas de videojuegos, cuando notó una callejuela a la que nunca le había prestado atención. Mientras la exploraba, se topó con una tienda que no conocía. No tenía cartel visible ni decoración llamativa, solo una puerta angosta y una vitrina cubierta de polvo. En el vidrio había un pequeño papel escrito a mano, solo intercambios. Adentro, el lugar olía a humedad, cuero viejo y madera quemada. Una gran variedad de objetos reposaban en los estantes, como máscaras rotas, cajas musicales que sonaban sin cuerda, fotos de gente sin rostro. Y entre todo eso en el fondo vio la caja. Era de madera negra, no pintada, sino calcinada como si alguien hubiese intentado quemarla. A pesar de su aspecto viejo, no tenía polvo encima. En el frente, 3 ranuras horizontales. En cada ranura corresponde una llave. Una de hierro corroído, otra de madera oscura y una tercera más macabra que parecía hecha de hueso real. La parte superior estaba cubierta por grabados muy precisos, símbolos esotéricos. Cuando Tomás trató de levantarla para observarla mejor, la caja pareció resistirse, como negándose a que fuese su dueño. En ese momento, una figura sombría apareció desde detrás de una estantería, casi como si hubiera estado observando a Tomás desde el primer momento. ¿Te interesa la caja?, preguntó el vendedor con voz grave, los ojos opacos fijos en él. ¿Qué es esto?, Tomás preguntó. Esto no es para cualquiera. Es una prueba. Se llama la caja del verdugo y no se abre sin consecuencias. ¿Por qué 3 llaves?, Tomás preguntó. Su mente estaba atrapada por el misterio. Porque hay 3 destinos, 3 reemplazos, y el que no juega simplemente desaparece. ¿Y cómo lo consiguió? Eso no importa. Lo devolvieron, pero quemado. No se vende, no se compra, se intercambia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tomás asintió sin pensarlo demasiado. ¿Qué debo hacer para obtenerla? El vendedor lo miró fijamente y tras unos segundos de silencio, habló con más seriedad. Para obtenerla, debes dejar algo personal, algo que tenga valor para ti, algo que no puedas recuperar. Tomás pensó rápidamente y le ofreció su Game Boy original, que había sido un regalo de su padre. Sabía que no podría reemplazarla, pero no dudó en entregarla. «Acepto, aunque no debería», dijo el vendedor, y con una sonrisa oscura tomó la consola. Luego le explicó su origen y las reglas. Fue encontrado en ruinas, en monasterios abandonados, manicomios y casas donde sus últimos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Hay registros vagos de haber circulado por Argentina, México, Polonia y Japón, siempre como objeto de intercambio y nunca en venta. Se desconoce su verdadero creador, pero se cree que el primer ejemplar lo creó un hombre que vivió hace siglos.
un alquimista de Europa del Este que estaba obsesionado con la muerte. No buscaba un simple objeto para comunicar con los muertos. Buscaba una manera de trascender hacia la inmortalidad, pero no pudo conseguirlo. No se sabe hasta qué punto puede funcionar o si simplemente es un objeto esotérico como tantos otros. En cuanto a las reglas, solo deben participar entre 1 a 3 personas. Si estás solo, debes insertar la llave una por una. Si por el contrario son más de 3, quedarán afuera. Y afuera es peor. La caja debe abrirse solo entre las 00 y las 300. Y si la abren, la caja terminará por ustedes. Cada uno debe tomar una llave y girarla dentro de la cerradura hasta que suene un clic. Luego de hacerlo, escucharán una voz en su cabeza. Si la voz te habla, debes obedecer lo que diga. No importa lo que pida. Cada participante debe estar dispuesto a sacrificar algo importante. Si no lo haces, el juego se llevará algo que nunca podrás recuperar. Nadie ha jugado 2 veces sin consecuencias graves. Si intentas salir del juego sin terminarlo, o si nadie obedece, bueno, es mejor no saberlo. Y recuerda, la caja no busca respuestas, busca reemplazos. A pesar de haber escuchado su historia y sus consecuencias, Tomás no se asustó. Al contrario, sintió la emoción recorrer su cuerpo. Pensaba que el vendedor usaba toda una estrategia para cambiar objetos, pues es su trabajo. Al momento de levantar la caja para llevársela, extrañamente no ofreció resistencia, como si aceptara a su nuevo dueño. En ese momento, no le prestó mucha atención, ya que su mente estaba enfocada en la medianoche. La caja del verdugo. Segunda parte. El juego comienza. Durante toda la tarde, Tomás había estado pensando en la caja y lo que el vendedor le había contado. Estaba claro que no era un simple objeto de coleccionista, sino algo que traía consigo reglas oscuras y consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Tuvo que esperar 3 días para que sus padres salieran. Era una fiesta de trabajo. En esa misma noche, Tomás decidió invitar a Mateo y Franco. Los 3 habían compartido muchos intentos de experiencias paranormales, pero ninguno de ellos había vivido algo realmente aterrador. Una vez que sus amigos entraron a la casa, sintieron que algo iba a ocurrir. Al principio, no les contó todos los detalles del vendedor ni de la historia de la caja. No quería asustarlos más de la cuenta, pero al ver la mirada de curiosidad de sus amigos, no pudo evitar hablar de la extraña tienda y la caja con las 3 llaves. «Espera, ¿3 llaves?», preguntó Mateo, mirando la caja con desconfianza mientras Tomás sacaba las llaves de su bolsillo. «Sí, y todas tienen que colocarse. Cada una representa un destino diferente», dijo Tomás con voz baja y enigmática. «¿Destinos?», preguntó Franco, un poco molesto por lo vago de la explicación. «La caja no da respuestas, solo reemplazos», dijo Tomás, como si ya hubiera aceptado la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. La atmósfera se volvió más densa a medida que Tomás explicaba cómo se debía jugar. Recordó las advertencias del vendedor. La caja debía abrirse a la medianoche, con 3 jugadores, y cada uno debe elegir una de las llaves. Si no lo hacen, desaparecen. No habrá marcha atrás. Mateo, el más escéptico de los 3, intentó restarle importancia. «Es solo un juego, ¿no? ¿Por qué tanto miedo?», dijo, sonriendo, aunque una parte de él no estaba tan seguro. «No es solo un juego», dijo Tomás, mirando directamente a los ojos de sus amigos. «Esto no es como la Ouija
o los otros juegos. Esto no es algo para reírse. Franco se cruzó de brazos, aún dudoso pero emocionado. ¿Qué tan malo puede ser un juego?, pensó, mientras se acomodaba en el suelo y miraba la caja. La cerradura parecía desafiante, como si le estuviera pidiendo que la tocara, que le abriera la puerta a lo desconocido. A las 11:59 p.m. comenzaron a prepararse. Los tres estaban sentados en círculo, con la caja en el centro. «Tomás, ¿seguro que quieres hacerlo?», preguntó Mateo, viendo cómo Tomás colocaba una de las llaves en la cerradura. Tomás lo miró con una expresión que era una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que una vez que comenzaran, no habría vuelta atrás, pero ya no podía detenerse. La sensación de lo desconocido lo atraía demasiado. Con un suave clic, Tomás giró la primera llave. La caja no reaccionó al principio, pero luego una vibración leve recorrió la superficie y un ligero brillo amarillo apareció en las ranuras metálicas. «¿Escucharon eso?», preguntó Franco, sobresaltado. «Lo escuché». Tomás volvió a tomar una de las llaves restantes. Franco, ya un poco más nervioso, intentó detenerlo. «¿Estás seguro?», preguntó con una voz algo temblorosa. «Lo estoy», Tomás contestó con voz firme, aunque sentía que el terror comenzaba a apoderarse de él. «Si algo sale mal, no hay vuelta atrás. Ya es demasiado tarde para detenerse», dijo Mateo, insertando la segunda llave. En ese momento, la caja comenzó a hacer un ruido bajo y constante, como un leve retumbar que recorría el suelo. La luz amarilla se intensificó y el aire pareció volverse más denso. Todo en la habitación comenzó a sentirse más pesado. De repente, la tapa de la caja se abrió por completo, dejando ver un vacío oscuro en su interior. Un vacío que no parecía tener fin. No era como cualquier caja que hubieran visto antes. Al principio, no parecían ver nada dentro, pero tras unos segundos, comenzaron a distinguir formas oscuras moviéndose. Mateo fue el primero en levantarse, su rostro pálido. «Esto no está bien. Nos tenemos que ir de aquí». Su voz sonaba como si algo estuviera apretando su garganta. «No, no podemos detenernos ahora», dijo Tomás, mirando con fijación el interior de la caja. Estaba comenzando a ver algo más, como sombras que parecían alargarse hacia ellos. La sensación era indescriptible, como si algo estuviera observándolos, esperando a que cometieran un error. De repente, el aire se volvió aún más pesado y una presencia invisible parecía llenar la habitación. Un fuerte rugido resonó desde el interior de la caja. Los tres chicos se cubrieron los oídos, pero no pudieron evitar escuchar el sonido, como si estuvieran dentro de una caverna profunda. Y entonces la caja se cerró abruptamente. Los tres se quedaron en silencio, mirando la caja con el corazón acelerado. El miedo se apoderó de ellos, pero algo aún más extraño comenzó a suceder. «¿Qué fue eso?», preguntó Franco, mirando con los ojos desorbitados. «No lo sé», respondió Tomás, sintiendo un vacío, como si la caja hubiera tomado algo de él, algo que nunca volvería a recuperar. Solo hubo unos segundos de silencio. Solo habían insertadas 2 llaves, cuando una voz ajena a los tres dijo: «El último reemplazo, solo uno quedará». La voz retumbó en sus mentes. Un escalofrío les recorrió la espalda, y en ese momento, la caja se abrió completamente, esparciendo una niebla espesa y oscura, envolviendo la habitación en una oscuridad palpable. La vibración que antes había sido débil, ahora se convirtió en un temblor fuerte, que hizo que los vidrios de la ventana resonaran. «¡Nos tenemos que ir!», gritó Franco.
pero sus palabras se ahogaron en el aire pesado, y un profundo eco de risas distorsionadas comenzó a llenar la habitación. Tomás, sin embargo, ya no parecía dudar. Algo dentro de él había cambiado, y aunque lo sabía, no podía detenerse. Tomó la tercera llave y miró a Franco, dando a entender que era el último que faltaba. Franco temblaba de miedo. Era obvio que no quería, pero recordó las reglas. Si abandonan el juego desaparecerán, o incluso pensó que podía ser peor, como morir. Entonces insertó la tercera llave. Fue la última señal de que el juego estaba por terminar. Tomás fue el primero en moverse, pero no con miedo. Su rostro mostraba una extraña calma, como si ya hubiera aceptado lo que estaba pasando. La caja había comenzado a consumirlo. «Es demasiado tarde para irnos», dijo, mirando a sus amigos. «Ya nada es lo que era». De repente, un rayo de luz roja iluminó la caja, y en ese instante, la habitación se sacudió. Las paredes parecían respirar. Franco y Mateo miraron la caja, pero no podían ver nada más que una oscuridad impenetrable dentro de ella. Sin embargo, pudieron escuchar el susurro, como una voz muy baja, que decía: «Uno de ustedes se irá». La caja parecía llamarlos, y en ese momento, los tres sintieron una presión sobre sus pechos, como si algo les estuviera consumiendo el alma. En un suspiro, la niebla se desvaneció, y cuando los chicos pudieron ver completamente, Tomás ya no estaba. No había rastro de él. La caja, ahora cerrada, parecía no haber cambiado en absoluto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mateo. Franco miró por todos lados, buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir, pero todo estaba en silencio. Tomás había desaparecido. Franco y Mateo intentaron salir, pero algo los mantenía allí, como si la caja los hubiera sellado dentro de la casa. La puerta no se abría, y el miedo les nublaba la mente. «Es nuestra culpa», gritó Mateo. «Nos dejaste llevar. Debimos parar». «Al parecer esto no ha terminado. Si un participante falta, el resto estaría condenado también». De repente, la caja se abrió de nuevo. La voz retumbó otra vez. «Uno debe regresar». Todo fue como un parpadeo. La habitación se oscureció por completo, y al iluminarse volvieron a ver a Tomás. No se sabe cómo desapareció ni cómo apareció, pero lo que sí se sabe es que la caja se abrió por última vez, y fue ahí cuando vieron decenas o tal vez centenas de rostros flotando dentro de un humo negro espeso. Algunos eran jóvenes, otros adultos, todos con expresiones de terror, de angustia, como si hubieran quedado atrapados en el último momento de su vida. Dos de esos rostros emergieron levemente. No hablaban, pero los miraban fijo. Uno tenía la boca abierta en un grito eterno. El otro parecía susurrar algo, sin sonido. Los tres chicos no pudieron evitar sentir que eran reales, que alguna vez fueron como ellos. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo. Una voz grave y ronca surgió desde lo más profundo de la caja. No fue un sonido físico, sino algo que les cruzó la mente como un pensamiento ajeno. Los que abrieron, los que no cerraron. De pronto, los dos rostros comenzaron a deformarse. Uno de ellos giró su mirada hacia Mateo y el otro hacia Franco. Una figura más grande comenzó a dibujarse dentro del humo. Era un cuerpo incorpóreo, encorvado, con el rostro que expresaba frustración y enojo al mismo tiempo. El Creador. La voz resonó otra vez. «Mi cuerpo murió, pero mis obras me mantienen vivo. Sus almas, mi alimento». Tomás cayó de rodillas, como si el peso de esa revelación lo aplastara, o como si en el fondo
Ya lo supiera. La caja no era solo un canal con el más allá. Era una trampa, un recipiente que alimentaba a un ser que se negaba a desaparecer. «Nos va a matar», dijo Mateo, totalmente aterrado. Franco no respondió. Se quedó mirando inmóvil la caja, sabiendo que algo en él ya se había quebrado. Tomás levantó la vista. No hay vuelta atrás. Lo que abrimos se cobra un precio. ¿Y a ti? ¿Qué te hizo?, le preguntó Franco. Tomás no contestó, pero en su rostro no quedaba rastro del chico que era horas atrás. La caja volvió a cerrarse sola, con un golpe seco. Las llaves se desprendieron de la ranura. El silencio volvió. Nadie dijo nada por varios minutos. Luego, uno por uno, salieron de la habitación. La casa ya no los retenía. Solo quedaba el miedo. La caja del verdugo. Parte final. El último. Después de aquella noche, sus vidas tomaron rumbos oscuros e inevitables. Mateo fue el primero en cambiar. Dejó de ir a la escuela. Dormía mal. Apenas hablaba. Su madre decía que se despertaba gritando, señalando rincones vacíos y murmurando que lo estaban llamando. Una madrugada, desapareció de su habitación sin dejar rastro. La policía lo buscó durante días, hasta que su cuerpo apareció flotando en un canal a kilómetros de la ciudad. Franco fue el siguiente. Quedó completamente mudo desde aquella noche. Intentaron terapias, exámenes, pero no hubo explicación médica. A veces se encerraba en el baño por horas, escribiendo en los espejos con marcador, frases inconexas. Nos está mirando, detrás del humo. No debimos abrirla. Una tarde, simplemente se desplomó en la cocina. El informe forense no encontró causa de muerte. Su corazón se había detenido, como si se hubiera rendido. Solo Tomás sobrevivió, o al menos vivió más tiempo. Terminó la secundaria, se mudó solo, intentó llevar una vida normal, pero jamás volvió a dormir con las luces apagadas. Sus noches eran largas, interrumpidas por pesadillas donde volvía a ver la caja, los rostros y al verdugo, observándolo desde las sombras, algo imposible de olvidar. Una y otra vez soñaba con la misma frase: «Trajiste a tus amigos, por eso te dejo vivir más». Tomás entendió. Había sido usado. Había traído dos almas inocentes, sin saberlo. El verdugo lo había elegido no por compasión, sino por conveniencia, y le había dado tiempo. Pero Tomás sabía que ese tiempo era un préstamo, porque algún día, cuando su cuerpo no tenga fuerza para resistirse, cuando su alma comience a soltar sus lazos con este mundo, el verdugo vendrá.